Muy buenos días, tardes o noches, queridos oyentes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro podcast Hablemos de esto. Como siempre con las voces de Loriana Botero y mi persona Verónica Fuentes. El día de hoy hablaremos sobre el filósofo, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, Platón, y también de sus distintas obras. El primer tema que abordaremos es la ética platónica que explica y analiza la respuesta que da Platón a la pregunta ¿cómo deberíamos vivir? Discute la concepción de Platón sobre las virtudes, su juicio sobre la conexión existente entre las virtudes, la felicidad y las ideas sobre razón, deseo y motivación que subyacen en sus argumentos respecto de las virtudes. Su ética es eudemonista, lo cual significa que está dirigida al logro del supremo bien del hombre, cuya posesión le proporciona verdadera felicidad. El bien supremo del hombre es desarrollarse como ser racional y moral, el constante cultivo de su alma, el bienestar general y armonioso de su vida. El objetivo de la existencia del hombre no puede reducirse a la satisfacción de sus necesidades materiales. Qué interesante esto que dices, Loriana, sobre todo porque se relaciona bastante con el idealismo platónico, en la cual eh, él percibía un mundo dual constituido por una realidad material sensible y por la realidad ideal, también conocida como mundo de las ideas o llamado topos hiperurano. Para Platón, todas las personas, animales o cosas del mundo material somos reflejos o copias imperfectas en relación al ideal preexistente. Por lo menos las ideas, según Platón, son eternas, objetivas y universales. Así como comenta Verónica, este filósofo distingue dos mundos, el material o inteligible y el ideal. Igualmente, el dualismo platónico concibe a la persona, a la que divide en cuerpo y alma. El cuerpo pertenece al espacio material imperfecto, mientras que el alma proviene, según Platón, del mundo de las ideas de donde se desprende y cae dentro de una prisión que, a su entender, es el cuerpo humano. El alma es concebida y descrita por Platón en tres partes: la racional, que debe gobernar a las otras dos y someterlas a la voluntad; la irascible y la concupiscible. Esto último que dices me llama bastante la atención, ya que sabes que justamente para explicar este tridente, Platón llega a recurrir en su diálogo Fedón al llamado mito del carro alado. Este mito consiste en que el alma es como un coche tirado por dos caballos alados, conducido por un cochero. Uno de los esquinos es blanco, noble, fuerte, valeroso y orienta su vuelo hacia las alturas. Representa la conducta irascible y en equilibrio exhibe la virtud de la fortaleza. Mientras el otro caballo es negro, es indócil, desenfrenado, orienta su vuelo hacia abajo, al mundo material, a la tierra. Este representa la concupiscencia, el apego a la sensualidad, a los placeres terrenales, y en equilibrio exhibe la virtud de la templanza. Para Platón, estas dos condiciones del alma, representadas por ambos caballos, deben someterse al cochero, que representa a la razón y que debe lograr la armonía entre las actitudes contrapuestas para que, en este caso, el carro alado levante vuelo. Además, también representa la virtud de la prudencia y obtiene la más relevante de las virtudes, la justicia. El mito del carro alado, sin duda, es un discurso didáctico que Platón empleó para explicar sus concepciones de la ética y la política. Es justamente basado en este mito que el filósofo define la estructura de su sociedad ideal, en la cual son los filósofos quienes deben gobernar, como lo expresa en su obra La República. Esta estructura social ideal de la polis platónica se distingue en tres segmentos: los sabios, los guardianes y los productores. Los sabios serían el equivalente al cochero del carro al lado. Actúan bajo el predominio de la razón y procuran la subordinación de los otros dos sectores sociales. Este segmento estaría integrado por los filósofos. Los guardianes se caracterizan por su valentía y su virtud es la fortaleza. Se ocupan de las tareas de la defensa y la seguridad.
representan el ámbito irascible expresado en el mito. El tercer segmento social, cuya metáfora es expresada por el caballo negro en el carro alado, son los productores. A ellos se le atribuye la concupiscencia, que es moderada por la templanza. Este grupo social está integrado por artesanos, comerciantes y otros trabajadores manuales. En esta concepción platónica de la sociedad ideal, hombres y mujeres participan por igual, pero están proscritas artes como la poesía y la pintura, aunque en una orientación contradictoria. Se hace énfasis en la educación como derecho para apalancar el desarrollo y la armonía de la polis. Siguiendo el tema, creo necesario también aportar que el filósofo en sus tiempos creó su escuela filosófica denominada Academia, donde gracias a sus diálogos rescató el pensamiento de su maestro Sócrates con un conjunto de sofistas o de filósofos de su tiempo. Sus tesis éticas se presentan en su obra La República y en diversos diálogos como el Filebo, el Fedón, entre otros. Los diálogos platónicos se dividen en tres etapas, para explicarlos mejor. La primera etapa sería los diálogos tempranos o de juventud, los cuales estos son los textos escritos entre 393 y 389 a.C., en los cuales se aprecia claramente la influencia de Sócrates. Sus obras principales fueron la Apología de Sócrates, Cármides y Protágoras. Segunda etapa tenemos los diálogos medios o de madurez. Estos abarcaban entre los años 388 y los años 385 a.C., donde además de los temas socráticos también aparecen textos de tendencia política y de filosofía lingüística. Entre estos tenemos Hipias Mayor, Gorgias y Crátigo. Por último, tenemos la etapa de diálogos tardíos o de vejez, que van del 385 al 371 a.C. En esto se consolida la teoría de las ideas y de la reminiscencia. Asimismo, se afianzaban sus interpretaciones sobre la política y la ética. En este se destacan obras como El Banquete, Fedón y La República. Su influencia posterior definitivamente es determinante en pensadores como San Agustín o Hegel, entre otros igual. También su concepción dualista es precursora de la dialéctica propuesta con los años por diversos filósofos. Con esta información damos por finalizado el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene en el próximo episodio de Hablemos de esto.